Hoy en esta clase número 18 vamos a explicar cómo representar el número 1 en fracción. El número 1 en fracción lo podemos representar de varias formas. La más sencillita es esto. Será 1 dividido entre 1. Observamos. Este es el numerador y este es el denominador. Entonces 1 es igual a 1 entre 1. ¿Cuál es la razón? Bueno, pues que al dividir 1 entre 1, este es igual a 1. 1 por 1, 1. Para 1, 0. Eso quiere decir entonces que el número 1 también lo podemos expresar de una manera sencilla de esta forma. Es decir, un determinado número que se divide entre sí mismo. 4 entre 4, este es igual a 1. El 1 también, pues lo podemos representar como 5 entre 5, que esto también da 1. El número 1 lo podemos representar como, por ejemplo, 18 entre 18, y este es igual a 1. En términos generales, el número 1 siempre lo vamos a poder representar de una manera sencilla, dividiendo un número entre sí mismo. Y esto naturalmente es una fracción. Si nosotros observamos estas fracciones, en realidad son fracciones aparentes. Es decir, esta es una fracción, pero es aparente, en realidad es un entero, o sea, 1. Entonces aquí estamos representando el 1 como 10 entre 10, el 1 lo podemos representar igual, de igual manera como 100 entre 100, el 1 se puede representar igual como 1000 sobre o entre 1000, y así sucesivamente. Es decir, el número 1 se puede expresar o representar como un número que se divide entre sí mismo. Vamos a borrar esta parte para colocar un poquito más de ejemplos. Para los amiguitos de primaria, a lo mejor esto no es comprensible, y a lo mejor razonan de la siguiente forma: que el 1 es un poco difícil de entender que sea igual a 1000 entre 1000. Esto da 1. Para poder hacer la demostración, como en todos los ejemplos, entonces realizamos lo que es la división. Tenemos 1000 y lo vamos a dividir entre 1000. Y de esta manera observamos que 1000 entre 1000, este es 1. 1 por 0, 0. Para 0, 0. 1 por 0, 0. Para 0, 0. 1 por 0 es 0. Para 0, 0. 1 por 1 es 1, para 1 es 0. Y entonces estamos observando que la división es igual con 1. Para los amiguitos de primaria baja, entonces lo hacemos de otra manera. La idea pues es que lo entiendan. Esto da 1, y los de primaria baja lo hacen de la siguiente forma. 1 por 0 es 0 y lo escriben acá. 1 por 0 es 0 y escriben el 0 acá. 1 por 0, sí, 1 por 0, este 0 es 0 y lo escriben acá. 1 por 1 es 1 y lo escriben acá, y después lo restan. Y esto da 0. Por lo tanto, recibo 0, la división es exacta y el resultado es 1. De la misma manera, si vamos ya con esta especie de regla que estamos dando, de que un número que se divide entre sí mismo siempre va a dar 1. Inclusive con números decimales. Aquí ejemplo tenemos un número decimal, y de acuerdo a la regla que ya se está dando, esto es igual a 1. ¿De qué manera lo comprobaremos? Bueno, pues haciendo pues la división. Tenemos 0.5 entre 0.5. Sabemos que cuando dividimos un decimal entre otro decimal, recorremos el punto acá, y esto también lo recorremos acá, y por lo tanto queda 5 entre 5
es 1, 1 por 5, 5 para 5, 0. Y entonces observamos que esto también da 1. Entonces, regla general, para representar el número 1 en fracción, tenemos que dividir un número entre sí mismo. Un número entre sí mismo, no importa cuál sea el número, puede ser un número de este tipo, lo dividimos entre sí mismo y da 1. Esto va a dar 1. Hacemos la división para ver si es cierto que da 1. Un número entero con decimal entre un número entero con decimal. Entonces ya sabemos que esta parte, el divisor debe de ser un entero. Por lo tanto, recorremos el punto decimal 2 sitios. El dividendo también lo recorremos 2 sitios. Y entonces la división queda de la siguiente forma. 367 entre 367, que este es 1. 1 por 7, 7 para 7, 0, no llevamos nada. 1 por 6, 6 para 6, 0, no llevamos nada. 1 por 3 es 3 para 3, 0. Y vemos que efectivamente da 1. Esta especie de propiedad del número 1 pues nos va a ser de muchísima utilidad. Como conclusión, para representar el 1 en forma de fracción, se divide una cantidad entre sí misma. Si nosotros separamos esto y nos vamos al álgebra, entonces vemos que m nos representa una determinada cantidad. Si lo dividimos entre esa misma cantidad que está representando m, entonces esto va a ser 1. No importa la letra que utilicemos, siempre y cuando sea exactamente lo mismo, y siempre me va a dar 1. Letras combinadas podría ser, por ejemplo, m al cuadrado xy sobre m al cuadrado xy, una cantidad entre sí misma, y esto va a ser 1. Muy bien, pues espero se me haya entendido esta pequeña explicación. Nos miramos hasta la próxima.